Marcelina, Juan de la Cruz, Mirta Angelina, Braulio, Petrona Beatriz, Alfredo, Abraham, María Isabel, Fidel, Francisco, Aurelio, Laureano, Felipe, Víctor, Evangelista, María Esther, Felino, Damiana, Cristina, Filomena, José, Aramí, Ángel, Pedro, Aida, Nancy, Celedonio, Fabián, Porfirio, Braulia, Romy, Abraham, Higinio y Adela. Niño difunto, Humbertito. Hermano, acá dejé una hojita de la quinceañera, nombre de la quinceañera. Hola, hola, hola. Jesús. Hola, hola. El papelito que estaba acá, cumpleaños. Pues hay que poner ahí.
Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigas, amigos, familiares, a esta Santa Misa de Acción de Gracias por los 15 años de Araceli Magalí. Tenemos tanto que agradecer a Dios y a los demás por los bienes y dones recibidos. Hoy Jesús nos llama a este sagrado banquete para renovar nuestras fuerzas e iluminar nuestro camino hacia la Pascua. Para celebrar con fe esta acción de gracias, nos ponemos de pie y nos unimos al canto de entrada. Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hacia la luz de Pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama en este tiempo de Cuaresma a nuestra conversión, esté con cada uno de ustedes. Muy bien, con gran alegría, hoy nos reunimos para celebrar esta misa y agradecer en primer lugar aquí los 15 años de Araceli Magalí. Así que un fuerte aplauso para Araceli. Bueno, nosotros le aplaudimos a ella, pero en realidad, ¿a quién es lo que le tenemos que aplaudir? Ya se me picuaba. Más para la llevo, ¿eh? A Dios, sí, también. Un fuerte aplauso a Dios, entonces. Bueno, por la vida. Pero va ese ñan de Yara ni manifesta. Va a la llevo pete veñan de Yara. A ver, ¿a quién tenemos que aplaudir también? Muy bien, papá y mamá, un fuerte aplauso. Péginala. En realidad, me la llevo peteana, porque ustedes aceptaron la vida de Araceli Magalí, ¿verdad? Usted, señora, estaba pensando que ella es la que estaba viniendo de Yapú. ¿Qué pico vas a saber? Si eres guasú, herende. Pero vos no sabías. Todavía sigue a ser un varón o una nena. Aunque vos querías una nena porque ya tenés un varón, ¿verdad? Ah, 2 varones. La tercera la vencida. Qué bien. ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos. Muy bien. Le felicito. Y eso es lo que agradecemos hoy aquí. Por eso venimos. Está bien. A los 3 tenemos que agradecer. En primer lugar a Dios, que es el autor de nuestra vida, en primer lugar. Pero también ustedes, queridos papás, porque aceptaron la vida también de esta niña que hoy así tan rozagante viene aquí, Araceli Magalí, a agradecer por su vida. Pero también hay muchas otras cosas que tenemos que agradecer. 4 añitos también de Lautaro. ¿Cómo va ahí Lautaro? 4 años. ¿Cómo va ahí? ¿Dónde iba? ¿No vino? ¿O qué? Entonces ya opitamos, vean. Opitaba Cambú, 4 añitos, Lautaro. Así que un fuerte aplauso también para Lautaro, ¿no? Vamos a rezar por él. Y también aquí hay otra, 18 años, Milagros Violeta. ¿Vino Milagros Violeta? ¿Dónde está? Ahí está, fuerte aplauso para Milagros.
el milagro de la vida. Así que agradecemos también hoy por su vida. Y a la cuenta, cumpleaños, me la veré con este día, 33 años de edad de Jesucristo. Liliana, ¿dónde va a estar Liliana? Ya está. Fuerte aplauso para Liliana también. O sea que hoy es un día de fiesta verdaderamente. ¿Por qué? Porque agradecemos el don de la vida. Y lo que el Señor en este tiempo de Cuaresma nos ofrece es la verdadera vida. Y a eso le llamamos conversión. Nuestra misa, lo primero que vamos a hacer es reconocer nuestros pecados. Vamos a reconocer las veces que nosotros caminamos hacia la muerte, si es que pecamos, pero nos ofrece la vida. Por eso humildemente vamos a pedirle perdón con nuestro canto al Señor. Ore por Yahu vereko. Ore por Yahu vereko ñam de yara. Ore por Yahu vereko ñam de yara. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y agradeciendo los años de vida de Lautaro, Araceli, Magalí, Milagros, Violeta y Lilian, también en nuestras intenciones hoy queremos agradecer por la vida, pero ya por la vida de nuestros hermanos que disfrutan en el cielo, por la señora María Ramona, le decían Ñuñita. Ella era una señora a que hace un año falleció y era la hermana de un sacerdote, el padre Carlos Ein, muy conocido en el Paraguay, salesiano, que incluso fue mi director también, el padre Carlos Ein. Y esta es su hermana que falleció hace un año, María Ramona Ñuñita de Bordón. Hoy estamos rezando el primer día también de su triduo. Y también rezamos por el eterno descanso a través de Ñande Yarañe, de Ricardo, pedimos también por su eterno descanso. Y especialmente por la salud de Carlos Duarte Torres, quien encomendamos hoy nuestra oración. Oración. Conserva siempre, Señor, a tu familia en la práctica de las buenas obras y confórtala de tal modo en sus necesidades temporales. Y hoy que agradecemos la vida de tu hija, que te agradece los 15 años, Araceli Magalí, podamos todos llegar felizmente a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Liturgia de la palabra. Hermanos, abramos el corazón a la palabra de Dios y escuchemos con atención. Lectura del libro de Jeremías. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él,
y no prestemos atención a sus palabras. Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los 12 y en el camino les dijo: ahora mismo subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto a sus hijos, se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, le dijo Jesús. ¿Pueden beber del cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron.
Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los han destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 discípulos se indignaron y se enojaron contra estos 2 hermanos, compañeros de ellos. Pero Jesús los llamó de nuevo y les dijo, ustedes saben muy bien que los jefes de las naciones dominan sobre las naciones y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Como el Hijo del Hombre, a servir y dar su... Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, qué lindo y qué alegría para mí hoy estar aquí con ustedes para celebrar esta Eucaristía, esta misa, que es de acción de gracias verdaderamente. El don de la vida es lo más grande que nosotros podemos recibir. Y hoy principalmente, ¿verdad? Estamos celebrando y agradeciendo estos 15 años, pero también los otros años, los 33, 4 años, ¿y cuánto era? 18, 18. Y los 15 de Magalí. Fíjate, sobre todo 15 años, ¿por qué nosotros centramos? ¿Por qué la Iglesia generalmente invita a los jóvenes y nos invita a nosotros como familia? Por eso yo le decía, mamá y papá, ustedes son los primeros responsables, quienes tienen que agradecer el don de la vida, porque la vida es un regalo que recibimos de parte de Dios. Aunque vos, mamá, me decís, sí, yo sabía, no, porque la vida es realmente la sorpresa más grande que Dios te está regalando. Después sí, una vez que ya viene, después de 9 meses, que uno, bueno, rebota la ecografía, rebota ahí tandé de todo un poco, de acá tandé de foto, pum, pender que cuave o esta pio pateaba mucho, ¿no? Sí, era terrible ya adentro, ¿cierto, Pio Magalí? Así Pio Lobo era. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Es el gran misterio de la vida. Pero, queridos hermanos, justamente este gran misterio de la vida que nosotros recibimos de parte de Dios en esta gran sorpresa, nos llama justamente a lo que nos está diciendo. Primero, en este tiempo de Cuaresma, justamente el Señor nos reúne para todos. Y aquí toditos podemos entrar y toditos podemos comenzar a pensar también, ¿verdad? Lo que Él nos regala, lo que Él nos dice, este misterio de la vida. ¿En qué tenemos que pensar? En cómo nosotros lo estamos aprovechando. ¿Entendiste, Magalí? ¿Cómo aprovechamos nuestra vida? Yo cada vez más me sorprendo, sobre todo a mí me gusta leer un poco y estudiar del aspecto de la arqueología, porque en la Biblia, cuando yo estuve, 10 años estuve en Israel, viví ahí en Israel, y una de las materias que yo enseñaba en la universidad justamente era el aspecto de la arqueología. Y entonces íbamos con los muchachos, con los estudiantes, en el lugar mismo. Aquí es donde te describe la Biblia, aquí es el lugar por donde pasó el pueblo de Israel, aquí es el lugar donde sucedió esto o aquello, la batalla, Jericó, etcétera. Todo. Imagínense la riqueza impresionante que nosotros tenemos en estos 73 libros de la Biblia. Y me sorprende, ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque cuanto más estudias, como dice Sócrates, solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida es efímera. Y andé como años la Icatula Yeico, 90 años, 100 años. Hoy ahí estaba, ¿dónde está nuestra abuelita? 87 años, digo. Ahí está. Cámara, hemos y miñande. ¿Cómo es su nombre?
Virginia, ña Virginia, de que va a ser en tu ña Virginia, eres en tu morande. Un fuerte aplauso para ña Virginia. 87 años, imagínense. Bueno, él ahí arebe ahí na con abella de UTV. Tai coño ganas veina, más de 87. Bueno, y así sucesivamente. Imagínense la vida de Dios. Y ella está sana y dice que todos los días escucha ñan de yañe, 24 horas hoy la ñan de televisión, UPB, y todas esas cosas. Bueno, pero como dice la palabra de Dios, nuestra vida pasa como un soplo. Esos son los... Y más de eso es... Y entonces yo le estaba diciendo que de esto de hace 80 millones de años. Jesús mío y Dios mío, esto hace de 5 millones de años. Hoy sacan de veces fósiles que quedaron allí, a metros allá en lo profundo de la tierra, de seres vivientes que pasaron antes que nosotros. Entonces quiere decir que nosotros no estamos inventando la vida, no estamos inventando la pólvora, sino que nosotros somos un paso en este gran universo que el Señor nos regala. ¿Entendiste, Magalí? Por eso es que la iglesia nos dice, hay que ser agradecidos con la vida. Por eso ustedes, queridos padres, que hoy le están acompañando a sus hijos, hay que ser agradecidos con los dones de Dios. Y por eso todos nosotros que estamos aquí y que seguimos respirando y viviendo, tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Y este yo digo siempre, es nuestro tiempo. Después ya no va a ser nuestro tiempo. En el 2080, en el 2100, en el 2200, ¿será que alguien se va a acordar de que existió una persona que se llamaba Magalí en el 2200? En el 2300, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, ¿entendiste? Pero somos un soplo. Alguien se va a acordar, para ir cabaña tú ahí en la capilla San Roque, ojo, curio ya por la misa, majita. Anda y cuay, hoy existita para vete y mandó a mí a ñanderejea, lleva. Pero, queridos hermanos, esta vida que Dios nos ha dado es para que ahora nosotros la vivamos y para que hagamos el bien. Este es nuestro tiempo para que nosotros hagamos crecer lo más lindo que Dios nos ha regalado. Y lo más lindo que Dios nos ha regalado es la vida. Y por eso, hoy escuchamos el tiempo de Cuaresma, varias cosas. No voy a entrar en todos los detalles porque ya que estamos en toda esta maravilla que nos ofrece Dios a través de su palabra, nos vamos a dar cuenta que es demasiado trabajo y mucha tarea que Dios nos ofrece y nos dice cómo tenemos que vivir. Y eso es lo que quiero que ahora me escuches bien, Magalí, porque todo esto aquí en nuestro canal Ñandeyañe, ahora estamos transmitiendo y eso ya va a quedar para recuerdo para vos, ¿entendiste? Vas a poder ver después la tele, después en tu casa, ustedes pueden compartir, pueden ver, porque eso queda todo grabado. No, porque está más de manera, ¿entendiste? Cuando vos tengas 80 años vas a mirar y vas a decir, mira, el país Cabaña, tú ahora, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. ¿Listo? Cuando vos tengas 80 años, porque yo ya voy a tener 160 años y pienso que ya no voy a vivir para ese tiempo. Bueno, pero miren, queridos hermanos, qué lindo que es lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Primero comienza Jesús y les dice, ahora subimos hacia Jerusalén. Ustedes saben que este nombre, Jerusalén, esta es una palabra hebrea. Estamos hablando de Israel, estamos hablando en hebreo. Hebreo. Hambae dice la Yerush Shalom. Ahí está, las dos palabras. De ahí viene el nombre Jerusalén, en castellano. Yerush quiere decir ciudad. Atihuazú. Página, estamos en la ciudad. Bueno, y esta es la ciudad del Shalom. Va a decir la Shalom, paz.
¿Qué quiere decir shalom? Repitan un poco, ¿qué quiere decir shalom? Paz, paz. Yerus, ciudad. Shalom, paz. Yerushalayim, te dice. Jerusalén, Jerusalén. Así te dicen. ¿Qué quiere decir? Ciudad de paz. ¿Entendiste? Esto ya es un objetivo para vos, Magali. ¿Entendiste? Y para todos los que cumplimos años, y para todos los que estamos en este mundo, en este tiempo. Ñande Yaraume, Eñande. El Jerusalén, la ciudad de la paz. Tu familia, que vivan la paz. Que nosotros en la capilla, aquí en nuestro barrio, vivamos en este camino de la paz. Que agradezcamos a Dios tantas maravillas que recibimos de parte del Señor. ¿Se dan cuenta? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, y Jesús dice, subimos hacia la ciudad de la paz. Yahaya Guatágina, ¿hacia dónde? Buscando la paz. Quiere decir que el primer elemento de nuestra vida, cada uno de nosotros como cristianos ya tiene que pensar, este tiempo de Cuaresma es para que ñañamindu umiña mañana enduya esaya. Entonces ñandeiko yagüero guataco ñandere coeina hacia la ciudad de la paz, hacia la capilla San Roque de la paz, porque ya hago ave ñandiepa, hacia la familia, tu familia, que yo puedo decir, esta es una familia de la paz. ¿Cómo es tu apellido? Quiñones Ojeda. Hacia la familia Quiñones Ojeda, que es la familia de la paz, con los hijos que tienen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque vivimos esa paz que proviene del Señor. Y eso nos ofrece hoy el Señor. Por eso estamos aquí. Maiko Yayula Misajabe, Maiko Yayula Ñajendu Beñande Yara, Baela Jeita Ñande, y justamente para entender cuál es su mensaje. Y esto que va a quedar grabado para vos, vuelvan a mirar y vuelvan a decir. Nosotros estamos caminando y estamos buscando la Jerusalén, la ciudad de la paz, la familia de la paz, el país de la paz, el encuentro, la capilla, la comunidad, el barrio de la paz, porque eso es lo que buscamos. Pero atención, queridos hermanos, después aquí aparece algo. Miren que esto suele suceder en nuestra vida. Dice que vino la mamá de dos de los discípulos de Jesús que no entendé guasuina, ¿qué es esto de la paz? Viene caminando, se acerca a Jesús y le dice, Yandeyana, Jesús, cuando vos seas rey de Israel, yo quiero que mis dos hijos, número uno, esté a tu derecha, de la rey, entonces que sea, por ejemplo, el ministro de Finanzas, porque con la plata, pensé que tú ñamonda a mí, pensé que tú ñan de plata, pensé que tú ya desvía a mí, allá le comí virú. Quiero que mis dos hijos, uno esté a tu derecha, el otro a tu izquierda. Toman da guasú, porque peajina, pepeoína. Y el otro que esté ahí, no sé, que sea ministro del interior, por ejemplo, que sea ministro ahí. Ponen y de ya, tomo orden, disciplina, ave, to enderezapá a la gente de acuerdo al provecho nuestro. Todo entonces, porque para eso son. Para eso mi hijo va a ser ministro del interior, para que a todo el mundo o alineado de acuerdo a nuestro bolsillo, a nuestro interés. Bueno, upeaco cuña cara ahí con la oye peña de Yara, ñan de Yara mañana, ese upucá, ese ñan de Yara. Miren cómo piensan ustedes. Ustedes lo que quieren es eso. Ustedes lo que quieren es solamente aprovecharse. Y les dice ustedes saben muy bien, dice, ustedes saben muy bien. Ustedes saben que los jefes de las naciones les dominan a ustedes. Ya posee, los jefes de las naciones, porque tienen el poder. Los poderosos hacen sentir su autoridad. La ujanguagua pues dice que quiere una a la derecha, la otra a la izquierda. ¿Para qué? Y para chu, y hacemos lo que queremos, porque oré la romandad. Jesús le hace entender, no señora. Eres perder de tiempo de cuñacaray. Jesús primero les hace una pregunta y le dice, ¿sabe qué? Ustedes dos, venga vos aquí muchacho, ¿ustedes realmente están dispuestos a pelear conmigo por hacer que este mundo sea mejor? Por eso es que quieren ayudarme. Yo cuando sea rey verdaderamente, ustedes me quieren ayudar. Sí, orero ñorenota, rompo caputa, rollapota, la rollapona, a ver, ya voy para pata con la gente, ya liberata la nación. Vamos a beber el cáliz, le dice. Vamos a beber.
el cáliz que tú beberás, Señor. Después hay problema. Señor, hay nota. Con tal de que nosotros después podamos estar allá a tu derecha, a tu izquierda. Ahora ya pota todo el esfuerzo posible. Y me ama, ya pota. Baila de pota, ya po. Y entonces Jesús, opucá, se queda y nada. Pero tante ahí mismo, cara. Después le dice, está muy bien. Ustedes seguramente que van a beber mi cáliz, ustedes se van a esforzar, ya pota la icatumía y para ponerte a mi derecha y a mi izquierda y ustedes puedan usufructuar entonces del poder que nosotros ganamos aquí en Ñandela, Ñamandá, con Anga y Sí, puede ser. Pero le voy a decir una cosa. No me toca a mí, y Jesús, imagínense, no me toca a mí ponerle a nadie a mi derecha y a mi izquierda. ¿Quién va a ser ese ministro que está a mi derecha y ese ministro? Porque el ministro quiere decir hacer un ministerio, quiere decir hacer un servicio. ¿Me entendés ahí, Ginara? Y eso no me toca a mí ponerles aquí. ¿Sabe a quién le corresponde eso? Le dice Jesús. Esos lugares, esos puestos están para quienes mi Padre del cielo, en Dumonague, Magalí, mi Padre del cielo les ha dado esa vocación. Y les explica, ¿y cuál es esa vocación? Entonces, ¿quién es el que va a estar a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús para ayudarle en la construcción del reino de Dios? Y entonces les dice, entre ustedes no puede ser como los jefes de las naciones que dominan y buscan su provecho, hacen lo que quieren justamente para enriquecerse a sus grupitos y a ellos mismos. Hey, sugar, entre ustedes, envió cristiano añetete, cristiano vio me, pe bautizar huevio, pe ya vio la primera comunión, pe ya vio la primera confirmación, pe vio, pe le vio la Biblia. Entonces entre ustedes no tiene que ser así, dice el Señor. No debe suceder así, al contrario. Y aquí viene la respuesta. ¿Quién es, querida Magalí, verdaderamente el que va a estar a la derecha y a la izquierda? Y hoy es esta la invitación para vos, para todos los que estamos aquí, pero especialmente hoy, vos que estás despertándote a esta vida juvenil y que tiene que haber una gran responsabilidad, porque cumplir 15 años quiere decir dejar de ser niñita. Mamá, esto, aquello. Tu mamá y tu papá no te tienen que más decir, mi hija hace que esto, aquello. Así vio la señora. No, ella ya es lo responsable. De panera defender y su veina. Porque aquí tu esposo dice, no es de siere. Más de baroviana. Nemena de tapande. A mí ellos y la sabe. A mí ellos. Bueno, entonces fíjense, esto es importante. ¿Cuál es o quién es el que va a estar a la derecha y a la izquierda del Señor? Dice, que se haga servidor de ustedes. Y por eso nosotros utilizamos la palabra ministerio. La palabra ministerio quiere decir ser administrador, ministrar esas riquezas y bienes que Dios te ha dado. Magalí, ¿entendiste? Vos tenés cualidades que solamente vos tenés. Nadie tiene lo que vos tenés. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu pariente, ni tu prima, ni nadie. Pendereco Magalí. Entonces, cuando el Señor dice, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, quiere decir que sos vos, la que con tus cualidades y riquezas que Dios te ha regalado, tenés que poner al servicio de quién. Primero, de tu propia realización. Muy bien, vos. Segundo, los que están a tu derecha, a tu izquierda. Mira un poco, ¿quién está a tu derecha? ¿Quién está a tu izquierda? Pero no le mira, ni vos decís nomás ya de memoria. Bueno, ahí está. Vos tenés que ser una hija verdaderamente agradecida. Que no suceda como alguna vez me sucede a mí lastimosamente. Y a mí me duele mucho. Visito, por ejemplo, las casas así de ancianos que están postrados en su cama. Así, hoy se nacen y fuera ahí, ¿verdad? Y me dicen, padre, ¿vos dónde me voy, señora? 8, 10, cuña cara ahí postrada, que está ahí enferma. Mirá qué lindo, está ahí donde me voy, señora. Amá, ni de a ver, así digo, señor, a ver. ¿En serio, veo? A morir donde me voy, a las 8, 10, me pero visan a mi pai.
A obvio y cuando dicen, alguno, uno, dos, que se visitaje, uno, dos. A veces con ella, pues señora, con tu edad, de apenas de puare, carujanguán. A ese vecino cuera, un día con la higüe no ascendía un plato de comida. Jesús mío, Dios mío. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Honrar padre y madre, vea, es arayete hoy. Es arayete hoy, vea. Es aray la isui. Es aray la itue. De ahí con la esaraya. Indiferencia. Entonces, servicio. Magalí, ¿entendiste? Pero esa obligación no es porque alguien te impone, sino que es la ley de nuestra vida. Tan corta es nuestra vida, nuestro caminar, y en estos años nosotros tenemos que mirar verdaderamente. Primero, como les dije, allá llevo de página, aplaudimos a papá y aplaudimos a mamá porque fueron capaces de traernos a nosotros a la vida. Y ahora tenemos que nosotros verdaderamente aplaudirnos a nosotros, pero solamente cuando entendemos la propuesta de Jesús. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El servidor no es guau ese que está al frente porque tiene un título y se le puso en un ministerio y al final no cumple y no hace lo que tiene que hacer. Y solamente busca ventajas y se aventaja del pueblo, de la gente, y le roba y hace lo que quiere. Y esa es nuestra realidad, lastimosamente. Yajajabe yayujubea. Incluso dentro de nuestras capillas y de nuestras iglesias. Ya acá la ventaja. El Señor nos dice, no, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga verdaderamente el esclavo, el eved, el que se ponga al servicio, porque ña entendés allá y cuamba, eva, peñan de yara y cuave, ñan de jamba, esa bañan de yaguatana lleva, peñan de recobe. Así, y aquí te pone el ejemplo, como el Hijo del Hombre, ahí está. El Hijo del Hombre, Magalí, fíjate, mira un poco en la cruz y te voy a decir lo que dice Jesús. No vino para ser servido. Vos, Magalí, mirá que la cruz, mirale ahí a Jesús. Magalí, Jesús no vino para ser servido. Jesús no vino para que en bandeja, papito, mamita, abuelita, nekbaimaba, oiko bebejina, en bandejita o verunde de las cosas. Sino que dice, Jesús vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. ¿Entendiste, Magalí? Ese es un gran mensaje. Yo creo que verdaderamente Dios te bendice hoy. Hoy es verdaderamente tu cumpleaños, Magalí. Hoy luego. Muy bien. Y vos que cumplís 33 años, hoy también es tu cumpleaños, vio. También. Y este niño que cumple 4 años, bueno, ese no está. Y vos que cumplís 18, está también aquí. Hoy también es tu cumpleaños. Hoy también. Qué lindo. Esta palabra de Dios para ustedes viene, pero anillo al dedo. Porque ustedes saben muy bien lo que significa entonces dar gracias a Dios. Gracias a la vida. Yo no sé si vos conocés, querido músico, ahí usted, esa música que canta Mercedes Sosa, se gusta y teo. Gracias a la vida. De igual, vea. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado, etcétera, o pura bebé Mercedes Sosa. Pero eso, ustedes hoy van a ir a cenar, van a hacer algo o no, otro día, pero ya para toda la fiesta. Un brindis, ¿cuándo? Hoy mismo. Y pongan ahí, busquen en YouTube, gracias a la vida, vea. Y en el momento en que todos estaban bailando, en vez de belleroquina, bebe el vals, o belleroquina, bebe cachaca o lo que sea, pe moiñan de pe o pura ella Mercedes Sosa. Pe mañana pe hendú, ¿verdad? Ese gracias, ¿verdad? A la vida. Porque es lo más grande que Dios nos ha regalado. Y eso es lo que nosotros pedimos verdaderamente, para que ustedes puedan vivir auténticamente con esto. ¿Está? Así es que, ya en 2000, entonces por lo menos, creo que todos conocen esta música, ¿verdad? Gracias a la vida. Escucha bien que, Magalí, que me ha dado tanto. Que me ha dado tanto. Me dio dos luces. Que son tus ojos. Que cuando los abro. Que cuando los abro. Perfecto distingo. Distingo. Va a hablar Lo esa. negro del blanco. Lo que está bien y lo que está mal. Negro, En el blanco. alto cielo, su fondo es
estrellado. La naturaleza Y de en Dios. las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Ahí está. Del que estoy amando. Así es que se note en tu vida eso, querida Magalí, y todas las otras también que hoy cumplen años y a quien agradecemos también, ¿verdad? A Dios por este don maravilloso. Que así sea. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor y vamos a poner nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por el Papa León, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, para que sirvan con generosidad a la comunidad y vivan con espíritu de comunión y en fraternidad, oremos. Escúchanos, Señor. Por los países del mundo, en especial nuestro país, para que cooperen con sus actitudes a vivir en la concordia, respeto y en la paz entre los pueblos hermanos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren a causa de la desigualdad social, para que luchen por sus derechos y desarrollen los esfuerzos para lograr una vida más digna, oremos. Señor, escúchanos. Por la vida y felicidad de Araceli Magalí, para que abra su corazón al Señor y que el Espíritu Santo ilumine su camino y viva una amistad sincera con Él, oremos. Señor, escúchanos. Por todos nosotros, para que practiquemos en esta Cuaresma hora de misericordia y renovemos nuestro compromiso de amor con los demás, oremos. Señor, escúchanos. Y así agradecemos entonces hoy la vida de Lautaro, 4 añitos, de Araceli Magalí, los 15 años, de Milagros Violeta, 18 años, Liliana, 33 años, y hay un joven también que pide oraciones, que nos está viendo ahora y por eso aquí ya escribió ya mensaje. Sepa, ella cumplía ahí 20 años, así entonces le saludamos y está rezando con nosotros desde la televisión, Nicolás. 20 años también hoy, Nicolás agradece por esta vida. Todo esto, Señor, te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Presentación de dones. Al presentar al Señor los dones de pan y vino, que serán alimento que nos fortalece, ofrezcámosles también nuestros deseos de conversión. Hoy tu luz
convierte vida eterna. Oh Jesús. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones que hoy te presentamos al agradecer la vida de nuestros hermanos Lautaro, Araceli, Magalí, Milagros, Violeta y Liliana, y también Nicolás. Y por este sagrado intercambio, líbranos, Señor, de las ataduras de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo, imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron
en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, especialmente hoy, Señor, al pedirte por Lautaro, Araceli Magalí, Milagros Violeta, Liliana, Nicolás. Ayúdales, Señor, para que puedan vivir siempre de acuerdo a tus mandamientos, especialmente en este camino que hoy nos propones en tu palabra, que es el servicio. Y te pedimos también por cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Roque González de Santa Cruz, nuestro santo patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza y entusiasmo decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les un abrazo de paz. Reipe Abba Angay para Pewi Ore Chuverego Jesucristo tu pañan de Yara Obeshara Reipe Abba Angay para Pewi Ore agua agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Hermanos, en la comunión recibiremos a Jesús, fuente de agua viva, que este encuentro con Él sacie nuestra sed, renueve nuestra fe y nos impulse a vivir con un corazón generoso. Acerquémonos con fe. En algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existe, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Ese el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso que no es verdad que existe, mi vida sería mala como un libro sin final. Voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo. Es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. Estás perdido, que no encuentras el camino que te devuelva la fe. Y me dices que Dios está muy lejos, que no quieres acercarte, quieres que se acerque. Y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor. Es la voz de Dios, mi amigo. Es la voz que con dulzura me habla de paz, La que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos, primeramente damos gracias a Dios por este hermoso encuentro que estamos realizando en comunidad. Damos gracias a Dios por la vida de Araceli y por todo lo que están de cumpleaños, para que el Señor siempre bendiga a su familia y a cada uno. También queremos agradecer a Dios por la presencia hoy y la vida del Padre Cabaña, que hoy nos acompaña una vez más. Muchísimas gracias, Padre, por tu presencia. También agradecemos a todas las personas que han puesto su servicio, a nuestro hermano don Ramón y su señora, también a nuestro grupo de liturgia, quien ha puesto su servicio, a las personas que han preparado también las ornamentaciones. Muchísimas gracias y que Dios se lo bendiga siempre. El próximo domingo 15 vamos a tener Santa Misa a las 9 de la mañana. Cordial invitación para todas las personas también a participar del encuentro con el Señor.
También ese domingo 15 tendremos el envío de catequistas. Invitamos a todas las personas y familiares de los catequistas también para que podamos sentirnos acompañados por la comunidad, por la familia y por la comunidad, así como decía justamente el Padre, ¿verdad? Al servicio de la comunidad y de la iglesia, ¿verdad? Que tengamos esa presencia también de los familiares acompañándonos. También queremos invitar que todos los viernes tendremos la Vía Crucis acá en nuestra capilla a las 19:30 horas. El viernes 6, el 13, el 20, el 27. Y adelantando ya que nuestra capilla va a ser centro este año del Triduo Pascual. Entonces tenemos muchas actividades que compartir también con cada uno de ustedes. Y la catequesis, la inscripción de la catequesis de todas las etapas sigue abierto todo el mes de marzo, incluyendo también catequesis para adultos que aún no han completado o no han tenido su sacramento, ya sea bautismo, primera comunión, confirmación. También tendremos formación acá en nuestra capilla. Muchísimas gracias y muchas bendiciones, y una vez más saludamos de parte de la comunidad de la Capilla de San Roque a Araceli, que también es parte del confirmando de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Bueno, yo también, como siempre, agradezco aquí a toda la comunidad de San Roque, que ahora hace mucho que no vengo más, lleva en Nacimita Veina, pero esta es una hermosa oportunidad que nos encontramos para celebrar nuestra fe, y más todavía como estamos haciendo al agradecer la vida de Araceli y todos los otros que hoy también le dicen gracias de corazón al Señor. Por eso nuestra misa se dice luego acción de gracias. Peaco griego vejina dice la Eucaristía. Así es que Ñande Yarañe también está transmitiendo a más de 350.000 personas con Angañane acompañaina a través de nuestro canal. Y eso es lindo, ¿verdad? Entonces agradecemos a Dios siempre este don tan importante. Y como siempre nosotros invitamos a las personas que nos quieren ayudar. Ahí al final se alcancía ahí. Así que los que quieran ayudar para la evangelización con Ñande Yarañe va a estar ahí en el fondo, ahí atrás, una alcancía que nosotros con el aporte de la gente estamos llevando adelante esta evangelización. El 12 de abril vamos a celebrar 4 años ya de evangelización, 24 horas de televisión católica, 24 horas. Y así es que les pedimos siempre a ustedes para seguir creciendo cada vez más y poder llegar a todas las familias. Bueno, nos ponemos de pie ahora y vamos a concluir nuestra Eucaristía con esta oración. Señor Dios nuestro, te pedimos que este sacramento que hemos celebrado hoy, al agradecer por la vida de Araceli Magalí, Lautaro, Milagros y Liliana y Nicolás, que es el anticipo de la inmortalidad de nuestra vida, nos ayude a nosotros en el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Bueno, vamos a cantar que lo cumpla feliz y que pasen aquí los 4 o los 3 creo que están aquí. Pasen aquí adelante los cumpleañeros y mientras cantamos le vamos a dar una bendición especial a Milagros, a Liliana y a Araceli, porque Nicolás y Lautaro no están aquí. Sí, felicidades, fuerza.